es igual a cero. Vamos a seguir entonces, miremos a ver que aquí ya nos encontramos con las dos curvas. Perdón, tenemos tres curvas. Tenemos la función original, tenemos la función primera derivada y tenemos la función segunda derivada. Entonces, ¿para qué nos sirve la función primera derivada? Para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. También, ¿para qué nos sirve la primera derivada? Para encontrar que cuando la primera derivada vale cero, encontramos valores máximos o mínimos. Pero ¿cómo serán? ¿Cómo determinamos si son máximos o mínimos? Eso es muy importante. Es mínimo si pasa de decreciente a creciente. Es máximo si pasa de creciente a decreciente. Nuevamente aquí es mínimo cuando pasa de decreciente a creciente. Y mirando la curva verde, que es la curva de la segunda derivada, entonces pues es la que nos está determinando los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad de la curva roja. Eso es todo. Pues obviamente que nosotros en la medida que podamos considerar esos puntos y además una tabulación para valores para este lado del punto mínimo, para este lado del otro punto mínimo, por acá en esta parte donde está el punto entre el punto máximo y el punto mínimo y también aquí entre el punto mínimo y el punto máximo, podemos ubicar algunos valores para poder hacer una buena construcción de la curva roja. Ustedes deben ir trabajando simultáneamente con la calculadora y entonces pues obviamente que ustedes se van a encontrar con la curva en determinado sitio decreciendo, aquí también decreciendo y teniendo en cuenta que la primera derivada es positiva, ahí está la primera derivada y aquí también la primera derivada es positiva. No miento, aquí cometí un error. Porque tomé casos de aquí en esta parte está decreciendo y la primera derivada es negativa. Y aquí en esta parte está decreciendo y la primera derivada es negativa. Está en su calculadora, sí la están viendo ustedes en la calculadora. Mientras que cuando la función original está creciendo, aquí en este intervalo está creciendo, nosotros vimos, y ustedes lo están viendo en su calculadora, que la primera derivada es positiva. Y nuevamente, cuando vuelve a tener otro comportamiento de crecimiento de la función original, que es acá en esta parte, entonces la primera derivada también es positiva. Ya habíamos dicho que cuando la segunda derivada es positiva, que es aquí esta parte de la segunda derivada es positiva, entonces la función tiene una concavidad hacia arriba en toda esta parte. ¿Dónde vuelve a ver que la segunda derivada es positiva? Aquí en esta parte de la función segunda derivada es positiva. Entonces nos encontramos con que la curva original tiene una concavidad hacia arriba. Y finalmente, cuando tenemos una concavidad de la curva hacia abajo, que es acá en esta parte, esta es nuestra curva, la W, esta parte tiene una concavidad hacia abajo, ahí está, esa concavidad hacia abajo de la curva no vemos bien ahí está, esa concavidad hacia abajo. Entonces en ese mismo intervalo, la segunda derivada es negativa. Ahí tenemos entonces los comportamientos, el comportamiento de la curva teniendo en cuenta los criterios de la primera y de la segunda derivada. Aquí tenemos entonces la curva bien definida de la función original, de la función primera derivada y de la función segunda derivada. Vamos a abrir otro rotafolio donde podemos ver los criterios de la comentados los criterios de la primera y segunda derivada, podemos ver el algoritmo final. Aquí este fue otra clase anterior, en otro curso, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí está el algoritmo para la construcción de gráficas. Entonces, pues miremos cuáles son los aspectos más importantes entonces del algoritmo para la construcción de gráficas. Está determinar corte con el eje X, pero eso a veces se puede, a veces no se puede. Cuando se puede, pues se calcula y cuando no, no. Pero esto es muy importante. Allá la primera derivada.
igualar a 0 la primera derivada y resolverla porque ahí me determina las soluciones de la primera derivada, nos dan los valores llamados críticos. Utilizando la segunda derivada, se sustituyen los valores críticos en la segunda derivada y entonces, si es mayor que 0, x igual a es un valor mínimo. Si, esto es f segunda, aquí hay un pequeño error, f segunda de a, f segunda de b. Si f segunda de b es menor que 0, entonces x igual a b es un valor máximo. Y así podemos nosotros determinar los puntos máximos y los puntos mínimos, reemplazando los valores máximos y mínimos en la función original. Ahora igualamos a 0 la segunda derivada y se resuelve la ecuación general. ¿Para qué sirve esto? Porque esto nos permite obtener los valores de inflexión. Y pues ya para encontrar los puntos de inflexión, entonces los sustituimos en la función original. Siempre que necesitamos encontrar la segunda coordenada de un valor, es necesario sustituirlo en la función original. Luego determinamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento sustituyendo un valor del intervalo en la primera derivada. Entonces, si el intervalo es, por ejemplo, menos infinito 5, pues yo cojo el menos 1, el 2, el 0 y lo reemplazo en la primera derivada. Si me da mayor que 0, entonces el intervalo es de crecimiento. Si la sustitución al contrario me da negativa, es porque es un intervalo de decrecimiento. Y aquí así continuamos ahora determinando los intervalos de concavidad. Acuérdense que la concavidad es muy importante para ver el comportamiento de la curva, una tendencia hacia arriba o una tendencia hacia abajo. El intervalo donde la segunda derivada es mayor que 0, podemos concluir que la función original es cóncava hacia arriba. Mientras que el intervalo donde la segunda derivada es menor que 0, podemos concluir que la función es cóncava hacia abajo. Finalmente ya ubicamos todos esos puntos, tenemos en cuenta los puntos máximos, mínimos, los puntos de inflexión. Si tenemos los cortes con el eje X los ubicamos. Tabulamos algunos puntos, es muy importante tabular algunos puntos para darle más precisión al trazo de la curva. Y finalmente trazamos la gráfica para que satisfaga todas las condiciones dadas. Eso es todo. Espero pues que esto realmente haya sido de su agrado. Y ahora pasamos a trabajar con algunos ejercicios, la calculadora, graficadora y el GeoGebra. Muchas gracias, muy amables jóvenes. Esta clase se va en el correo para ustedes, siempre y cuando lo solicite a mi correo. Recuerden que mi correo es jrchapas@gmail.com. Feliz día, muchachos. Muchas gracias.